Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos en la entrevista. Tony Guillén, buenas tardes. Vamos a platicar con el diputado de Morena, el diputado chiapaneco Raúl Bonifaz Mohedano. Señor diputado, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Ahmed. Buenas tardes, Tony Guillén. Y buenas tardes al amplísimo auditorio de Ultimátum. De verdad que la verdad no puede esperar, como ustedes dicen. Y bueno, estoy aquí a sus órdenes en este salón, que es el Salón Verde de la Cámara de Diputadas y de Diputados, un salón emblemático porque tiene mucha historia este espacio. Pero hoy, ante la nueva filosofía de las y los legisladores de esta Cámara de Diputadas y Diputados, pues podemos acceder a ellos. Antes era dificilísimo y hoy es posible poderle decir al pueblo de Chiapas que esta es la casa de ellos, la casa de las y los chiapanecos, la Cámara de Diputadas y Diputados. Y aquí estamos a las órdenes y con una enorme alegría de que estar contigo, de verdad, Ahmed, por tu capacidad periodística, por tu trabajo y además por este medio tan importante que ha incorporado a muchos periodistas de alto nivel y además que sea un medio familiar. Creo que ya me abusé de ustedes. No, diputado, muchas gracias por sus expresiones. Diputado, entramos a la entrevista. Vamos a hablar del trabajo, de la productividad legislativa que ha tenido, pero antes me gustaría nos comente cuál es el ambiente que se siente en San Lázaro en este inicio del tercer año legislativo. Pues Morena ya no tiene pues el liderazgo, bueno, una priista está al frente de la Cámara de Diputados. ¿Qué se comenta entre los diputados de Morena? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa? ¿Qué se experimenta ahora? Bueno, yo quisiera hacerte el comentario interpretando el sentimiento que ayer percibí al estar aquí en el Pleno de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y bueno, lo que yo percibo es un ambiente de democracia, un ambiente de respeto en donde hoy se observa que en Morena se actúa por convicción. Son los principios los que determinan la voluntad de cada diputada y de cada diputado. Aquí no hay línea. Mario Delgado, el coordinador de Morena, es dentro de muchas de las virtudes que él tiene, una es que permite, que así debería de haber sido siempre, actuar a las y los diputados con absoluta libertad de conciencia, porque en cada voto que nosotros emitamos, siempre quedará guardado en nuestra conciencia si actuamos bien, mal o regular. Y ese es el ambiente que yo percibo. Un ambiente en donde ayer se confirmó de que Morena es diferente, de que Morena apuesta a la legalidad, al respeto a la ley. Y si la ley orgánica de la Cámara de Diputadas y Diputados establece en su artículo 17 que la mesa directiva le corresponderá a quien tenga la tercera fuerza dentro de la Cámara, pues le correspondía al partido que hoy tiene la mesa directiva con la diputada Dulce María Sauri. Esto no nos preocupa, hay un ambiente de tranquilidad y voy a explicar por qué, Ahmed, Tony y al auditorio. A ver, la Cámara de Diputados se integra primero pues, por la Asamblea, que es todo el grupo, los 500 diputados. Después viene el otro órgano de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, en donde la integran cada uno de los representantes de las diferentes facciones políticas. Y la JUCOPO la preside el diputado Mario Delgado. La JUCOPO se encarga prácticamente de definir la agenda legislativa, de tener la responsabilidad administrativa de la Cámara y jurídica. Entonces, la Junta de Coordinación Política es un órgano muy importante dentro de la estructura de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y la mesa directiva está integrada por 11 legisladores, legisladoras, y quien la preside
es también un voto. ¿Cuál es la tarea de la mesa legislativa? Pues llevar el orden, que se desarrolle con toda legalidad, con respeto al reglamento, las sesiones. Y además, la mesa directiva la preside una persona, una diputada o un diputado, como ahora es la diputada Dulce María Sauri, y está una vicepresidencia, que la primera vicepresidencia es del grupo parlamentario mayoritario, y el grupo mayoritario es Morena. La vicepresidencia la tiene una gran legisladora, que es la diputada Dolores Padierna. Y Dolores Padierna representa dentro de la mesa directiva 251 votos, que son los legisladores que tiene Morena. Entonces a esto se le llama un voto ponderado. Y después viene la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, que es del Partido Acción Nacional, y la tercera vicepresidencia. Entonces, la Cámara de Diputadas y de Diputados sigue teniendo el control o la mayoría legislativa Morena. Entonces, no nos debe de preocupar, y entonces estamos satisfechos, o al menos yo y los demás diputados y diputadas, de que dimos un voto por la legalidad, un voto de respeto a los compromisos que hizo Morena también en un acuerdo que se suscribió en diciembre de 2018 con los diferentes partidos, para que la Jucopo quedara, perdón, para que la mesa directiva estuviese en la tercera fuerza, que es el PRI. Muy bien, diputado, recientemente se publicó una encuesta en la que pues usted aparece ahí con un buen trabajo, un buen resultado de su tarea legislativa. Háblenos de las iniciativas, de las gestiones que hizo Raúl Bonifaz Mohedano, el chiapaneco, para encabezar, me parece que es un primer lugar de trabajo productivo legislativo. Sí, bueno, primero quiero decirles que las y los diputados de la coalición en Chiapas, somos 13, mis amigas y mis amigos de Morena y mis amigas y amigos del PT son extraordinarios, y también el diputado independiente Carlos Morales. Todos son extraordinarios legisladores y legisladoras. Todos hacemos nuestra tarea responsable, porque además de estar en el Pleno permanentemente, estamos en diferentes comisiones, y las diputadas y los diputados chiapanecos, todos y todas están en las comisiones y representan muy bien a Chiapas. En esta encuesta que yo me entero de manera accidental, porque me dicen, oye, hay una encuesta por Ruta Electoral, un medio de una plataforma ahí que además son extraordinarios, jóvenes, los conozco, me han hecho entrevistas, son jóvenes muy serios. Sí. En fin, empieza esa encuesta, y ahí es donde me di cuenta qué importantes son las redes, mi querido Meki. Los medios digitales, qué barbaridad, ¿no? Así Pero es. bueno, ¿qué ha hecho Raúl Bonifaz? Primero, servirle al Distrito 6 de Chiapas. Como ustedes saben, yo soy diputado federal suplente. El diputado federal propietario es nuestro mutuo amigo Zoé Robledo. Entonces, al irse Zoé Robledo a la Secretaría de Gobernación y después al IMSS, pues a mí me deja la responsabilidad de la diputación suplente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues empezar a analizar cuáles eran las principales responsabilidades que había en el Distrito 6. Y ya que analicé esto, pues me di cuenta que también, pues eso lo sabía, que la Cámara de Diputadas y Diputados se organiza en comisiones que son las responsables de atender los asuntos que corresponden a cada comisión. Y sabía que una comisión de la frontera sur y una comisión de la frontera norte. Y lo que hice es pedirle el voto para que yo fuera presidente de la Comisión de Frontera Sur a mis compañeras y compañeros legisladores. Y así fue, me dieron el voto para ser presidente de la Comisión de Frontera Sur. Esta propuesta se le hace al coordinador de la bancada de Morena, al diputado Mario Delgado, y bueno, aprobaron que yo fuera presidente de esta comisión, que gracias a la confianza de mis compañeras diputadas y diputados la presido. Esta comisión la integran diferentes legisladores del PAN, del PT, del PRD, del PES
y obviamente del PRI y de Morena. Entonces empezamos a trabajar ahí en una tarea intensa, donde lo primero fue, el primer tema que vimos fue el del Tren Maya, porque había una enorme falta de relación con los grupos y teníamos que revisar todo el tema legislativo. Y empezamos a trabajar con la Comisión de Frontera Sur y con el Colegio de la Frontera Sur para hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando en la frontera. Esa fue una de las primeras tareas. Posteriormente empezamos a revisar cuál era la agenda legislativa de Chiapas. En el caso, insisto, para mí el Distrito 6 es prioritario. ¿Y cuál era el tema que venía inmediato? Era el presupuesto de egresos 2018. Yo me pongo en contacto con el señor gobernador del estado, con el doctor Rutilio Escandón, y empezamos a platicar el secretario de Hacienda, el grupo de diputados encabezado por Marcelo Toledo y quien es presidente, creo que todavía de la Comisión de Hacienda, con Emilio Salazar, para que de manera integral viéramos cuál era el presupuesto para Chiapas y trabajar para que ese presupuesto fuera el mejor. Y logramos un presupuesto para Chiapas por 110 mil millones de pesos, en donde hubo un incremento, pues de alguna manera importante. Esa fue la segunda o una de las tareas también que aquí realizamos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y después, pues, fue empezar a ver cuáles eran los temas que iban surgiendo. Un tema muy importante era el de las carreteras. El de las carreteras ha sido fundamental y entonces empezamos a buscar al subsecretario de Comunicaciones para que diera recursos para todos los caminos que se requerían en Chiapas y la rehabilitación de carreteras. Esa fue otra tarea. Posteriormente tuvimos una solicitud en Suchiate porque las aguas torrenciales y los huracanes iban ganándole terreno a México, y ese terreno estaba quedándose del lado de Guatemala en el río Suchiate. Hubo una gran demanda ahí por la región del Soconusco, y ahí en una acción concertada con el diputado José Luis Elorza de Tapachula, y en aquel entonces, pues con varios, inclusive el doctor Gurría y la presidenta municipal de Suchiate, que es muy echada para adelante, empezamos con Conagua a trabajar y logramos que nos autorizaran 100 millones de pesos para rehabilitar todo lo que es las márgenes del río Suchiate y evitar inundaciones, y por otro lado, evitar ya que siguiéramos perdiendo territorio nacional y que quedara del lado de Guatemala. Una demanda permanente que ha sido del pueblo chiapaneco es el tema de las tarifas eléctricas. Muchos legisladores, senadores, diputadas como Arlet y algunos otros más, impulsamos que la Comisión Federal de Electricidad disminuyera las tarifas eléctricas en Chiapas y en el problema que había en la zona de la selva. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Tuvimos entrevistas con el licenciado Bartlett, inclusive al propio presidente de la República en una reunión con él se lo pedimos, y la respuesta del licenciado Bartlett fue de que ese tema lo manejaba la Comisión Reguladora de Energía, y prácticamente se hacían un lado diciendo que ellos no aplicaban las tarifas. Fuimos insistentes, hemos sido permanentemente demandantes ante el licenciado Bartlett, y como lo dijimos, bueno, es uno de los compromisos de campaña que las diferentes dependencias se trasladen a unos estados. Y el estado de Chiapas es un pendiente, porque la Comisión Federal de Electricidad debe de estar, de acuerdo a lo que se dijo en su momento, en el estado de Chiapas. Y ahí dijimos, bueno, pues vamos a estar atentos para que cuando llegue a Chiapas, pues que se resuelva. Es una demanda permanente, insisto. Sin embargo, en una de las reuniones que tuvimos ya con la Comisión Federal de Electricidad recientemente, nos dijeron, si nosotros reducimos la tarifa a lo que nos está pidiendo Chiapas, y esto en reuniones con el gobierno del estado y, en fin, diputados, ¿qué sucedería? Chiapas tendría que pagar esa tarifa, está bien, más baja, pero de la misma manera bajarían los costos de las tarifas a las grandes empresas, etcétera. Y haciendo un equilibrio, pues no correspondía, no era tan oportuno, sin embargo, se sigue estudiando.
Y otra de las cuestiones fue que se le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que en los momentos de pandemia cancelaran, pero a la brevedad, el corte de suministro de energía eléctrica. Hay un tema también de electricidad muy importante, que están agobiados los gobiernos municipales por los costos tan elevados de las tarifas en el bombeo para el suministro de agua potable. Y Tuxtla Gutiérrez es uno de ellos. Tuxtla Gutiérrez le aplicaron una tarifa de 2017 que es un error absoluto y que ya se lo volví a plantear a la Comisión Federal de Electricidad, donde nos ponen un nivel de industrial y Chiapas no es, perdón, Tuxtla Gutiérrez no es industrial. En esa demanda estamos junto con Carlos Morales trabajando para que se logre esto. Otro tema muy importante ahorita en la pandemia fue que se exigió a la Secretaría de Hacienda que atendiera a las micro, pequeñas y medianas empresas y que se les permitiera de alguna manera diferir sus pagos ante la pandemia. Hubo acciones importantes como fue el programa de Impulsa con la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y Nacional Financiera para que se otorgaran créditos a aquellas empresas que necesitaran de ese recurso y se dieron, creo que, si mal no recuerdo, 500 millones de pesos. Otra tarea muy importante, y yo quiero decir que en esto trabajamos, o yo he trabajado, trabajo muy coordinado con el gobierno del Estado, porque finalmente quien tiene la dirección financiera y política es el gobierno del Estado. Y yo como diputado federal tengo que entender y saber cuáles son las necesidades desde el ámbito legislativo para efecto de sumarme a las tareas del gobierno de Chiapas. Y aquí, de manera coordinada, también empezamos a ver el tema del apoyo a las micro, pequeñas y las medianas empresas. Y buscamos que a través de el representante de los programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos, que se revisara cada uno de los padrones con los que se estaban atendiendo a las y los chiapanecos y que se vieran las estrategias para el pago de muchos beneficiarios de esos programas que se juntaban cientos y miles, cientos, bueno, voy a decir, inclusive vieron el caso de San Cristóbal, que fue terrible, sí, para que pudiera haber orden en esto. Y también empezamos a trabajar para que se regulara todo lo que son los bancos de bienestar en Chiapas, que ese es otro tema también que estuvimos viendo para que, junto con el gobierno del Estado, y repito, con José Antonio Aguilar Castillejos, que yo no me voy a poner ninguna medalla que no me corresponda. Yo desde el ámbito legislativo haciendo la tarea que me corresponda y buscar aquí algunas gestiones. Eso es lo que hemos hecho. Y bueno, ya dentro del Distrito 6, pues muchos apoyos. Tenemos un problema serio ahorita que ha sido, insisto, el del cerro, el Cerro Meyapac en Ocosocuautla. Una demanda permanente de los coitecos y una acción también permanente del gobierno de Chiapas que logró el desalojo de esa zona y de muchas extensiones de tierra que estaban dentro de Coita. Y aquí yo le reconozco al gobernador de Chiapas esa acción porque los ejidatarios y sobre todo los grupos de ambientalistas en Coita con el Cerro del Meyapac y todas las hectáreas que se recuperaron, fue una acción que fue coordinada también desde el ámbito legislativo con Marilós Bonifaz de la Secretaría del Medio Ambiente, que ahí tenemos un pendiente con SEDATU, que esas tierras las den al gobierno de Chiapas. Otra de las acciones también que hicimos fue con el tema de los empresarios. Hay una demanda, hay una inquietud por parte de los organismos empresariales en cuanto a la reducción del IVA y el ISR, que en su momento lo planteó en Oaxaca el presidente de México, donde dijo que se apoyaría a esas regiones. Nosotros hicimos un análisis y nos reunimos con muchos empresarios, con las cámaras de comercio de Chiapas, con los académicos, en fin, y con el Colegio de la Frontera Sur, para revisar, y con el secretario de Economía, con el licenciado Yamil, para revisar los convenientes e inconvenientes. Nosotros pedimos un análisis al Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputadas y Diputados y se lo presentamos. En ese tema se está revisando y tuvimos una reunión, se le llama de Comisiones Unidas, la Comisión de Frontera Norte,
que la preside el diputado Rubén Moreira y todos los de la Comisión de Frontera Sur con los empresarios de Chiapas para que la frontera norte nos dijera cuáles son los beneficios que a ellos les otorgaron con la disminución del IVA y el ISR. Y nos dieron un panorama muy interesante. Aquí hay que tener mucho cuidado porque Chiapas es uno de los estados más beneficiados con los programas de bienestar. Y si en un momento dado se disminuyera el IVA y el ISR, pudiera traer alguna disminución en ello. Entonces estamos en ese estudio. Son varios temas. Si quieres, bueno, yo puedo seguir hablando ahorita un gran tiempo de las acciones, porque otro tema muy importante, Ahmed, es el programa integral del tren Chiapas-Mayap y el tren Maya. No es un programa nada más así porque se ha cuestionado mucho que es un pequeño tramo el que va a ir de Palenque a Escárcega. No, es un proyecto, un programa integral que ya lo he dicho en ultimátum. El proyecto va a abarcar el tren Maya, va a bajar hasta Dos Bocas, de Dos Bocas se va a atravesar el Transísmico, de Transísmico llega a Salina Cruz y enlaza con el tren Chiapas-Mayap, que todos los días corre de Arriaga a Suchiate, y en donde Suchiate, inclusive la semana pasada estuvo el señor gobernador y estuvo el secretario de Comunicaciones, donde se ve que estamos haciendo ya una plataforma para que todo el transporte de carga pase de ahí inmediatamente para Guatemala, donde ya están muy avanzados. Entonces, este es uno de los temas importantísimos. Y el otro es que también con el gobierno del estado de Chiapas y con Yamil Mergal estamos viendo lo de la integración de Puerto Chiapas con la zona económica especial que fue cancelada y con lo del parque agroindustrial para hacer solo un concepto integral de desarrollo. Todo esto son grandes avances, pero además de esto se suma lo que fue la aprobación del Congreso del Estado de Chiapas para autorizar la construcción de la carretera que irá de Pijijiapan a Palenque. Palenque se va a convertir en un gran polo de desarrollo y dentro de unos días la diputada Manuelita Obrador les va a dar una gran noticia para Palenque, una gran noticia para Chiapas, que va a impulsar el crecimiento de toda esa zona por la noticia que les dará la diputada Manuelita Obrador de Palenque. Tony, más tareas. No, pues excelente. Nada, diputado, pues un recuento muy favorable, productivo en tu tarea legislativa. Yo quisiera puntualizar más allá sobre el Tren Maya, específicamente sobre el Tren Maya. Más allá si son muchos o pocos kilómetros, todavía hay cierta oposición ahí de grupos ambientalistas y también han habido ahí algunos detalles sobre la concesión de algunos volteos, en fin, muchos temas ahí que no está del todo, como se dice, planchado al 100%. ¿Cuál es la interlocución que hay con toda esta cierta oposición que incluso todos recordamos que el propio presidente de la República dijo que hay financiamiento extraño y oscuro a favor de algunos ambientalistas, pseudoambientalistas, dijo textualmente el presidente, que se están oponiendo a la construcción del Tren Maya? ¿Qué está pasando con la interlocución ahí? ¿Quién no está haciendo bien su trabajo ahí, diputado? Bueno, yo quiero platicarles que nosotros hicimos todo el recorrido y tuvimos 6 foros con el Colegio de la Frontera Sur y con ambientalistas en cada uno de los estados, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, Yucatán y por supuesto en Chiapas. Y escuchamos a los pueblos originarios. Y lo que yo escuché sobre todo en Calakmul, que es la zona donde realmente sí va a entrar ahí, van a abrir una línea para que pase el ferrocarril, porque en todas las demás ya son tramos realizados, tienen derecho de vía, pero en Calakmul, por cierto, si no lo conocen, yo les hago una invitación para que vayan, pero Calakmul tiene una cuestión muy curiosa, fíjate Tony, fíjate Ahmed y amable auditorio. Calakmul tiene un enorme grupo, quienes los principales habitantes de Calakmul son paisanos chiapanecos que se fueron a trabajar allá las tierras, o sea que en Calakmul
hay un importante número de chiapanecas y de chiapanecos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros escuchamos y presentamos un informe que, si me permiten, se los voy a hacer llegar? No sé si se los hice llegar, seguramente sí, pero lo voy a revisar, donde los pueblos originarios, ¿qué es lo que piden? Los pueblos originarios mayas, tzetzales, celtales, los choles inclusive, y lacandones dicen, primero, respeto a nuestras culturas madres, a nuestra cultura original, que no se pierda la cultura. Dos, ¿qué fue lo que pidieron también ellos? Que se les diera oportunidad a que participaran dentro de los programas de desarrollo. Tres, que no fueran a crear grandes extensiones de terreno o ocupar de manera desordenada la tierra. Pero en general lo que nosotros escuchamos de todos, lacandones, celtales, choles y mayas, fue de que estaban de acuerdo en el Tren Maya porque consideraban que era un apoyo para ellos y que va a incrementar su economía. Nos reunimos, adelante, nos reunimos con muchas organizaciones también no gubernamentales, y nos reunimos también con un grupo que estaba haciendo el estudio de cómo iba a ser la conservación de toda esa tierra, y una preocupación fue el de por dónde iban a atravesar por los pasos del tren la fauna, ¿sí? Por dónde iban a atravesar el jaguar, en fin, todos los venados, etcétera. Y nos muestran ellos un mapa que, por cierto, parece que estoy viendo el mapa de toda esa zona allá atrás, Ahmed, que se ve por todos lados, se ven que hay carreteras por todos lados de esa zona. Y nos presentaron un estudio que es resultado de lo que han hecho en Europa, en Estados Unidos y algunos otros países, donde hay pasos para el tránsito de la fauna especializados, y todos los pasos por donde van a dar la oportunidad de transitar a la fauna que está en esos lugares está hecho en función de la opinión ambientalista y de los estudios que se tienen. Entonces, Tony, mi respuesta sería, la mayoría han opinado que están de acuerdo. Sí, claro, siempre hay, en esta democracia siempre hay quienes deben de ser respetada su opinión, y tengo entendido que hay un amparo por parte de un organismo no gubernamental o por una organización, y que se está atendiendo, pero ahí van avanzando las obras. Y cuidado, Tony, por lo que decías, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en un tema que es fundamental. Me decías que había algunos problemas ya en cuanto al traslado o para el acarreo de materiales, ¿sí? No olvidemos el asunto, el problema de Chicoacén 2, una inversión que está parada ahí, que está en un conflicto internacional ahorita. ¿Por qué? Por nuestra falta de coordinación interna, y una obra que va a ser tan importante para Chiapas, que iba a generar muchos empleos y beneficios para nuestro estado, ahorita está en un litigio internacional porque no se pusieron de acuerdo para poder trasladar o sacar material. Debemos de cambiar las conciencias y debemos de pensar en todos los demás, y para todos alcanza. Nada más es cuestión de ponernos de acuerdo. Pues en este tema, lo que está planteando, que es el sindicato Fidel Velázquez, ha estado aquí en el estudio, pues que un sindicato nacional, que empresarios de fuera quieren quitarle el trabajo a los chiapanecos. Ahí creo que se está atorando, y algo así pasó, me parece, ¿no? Sí, creo que sí, hay una organización de un compañero senador de Morena, que no sé si sea esa misma organización, pero bueno, diálogo, concertación es lo mejor para lograr lograr avanzar, pues. Por supuesto. ¿Algo más, Tony? No, muy bien el diagnóstico, la encuesta. De lo que ha hecho. Bien, diputado, me gustaría concluir este enlace desde San Lázaro. Díganos qué tiene la agenda en este tercer año legislativo. Bueno, ayer fue una sesión histórica. Se logró modificar el artículo 108 constitucional, y hoy el presidente de México tiene fuero. Hoy el presidente de México puede ser, si comete un delito, puede ser llevado a juicio como cualquier mexicano o mexicana. No más
presidentes impunes, no más presidentes emperadores, no más presidentes que eran intocables. Hoy el presidente de México tendrá que ajustarse a las leyes y reglamentos de este país como cualquier ciudadano común. Podrá ser castigado si él llegase a cometer un delito electoral federal, si lograra estar en un delito de corrupción. No más presidentes impunes. Esto es un gran avance de la Cuarta Transformación y de Morena, y votamos todos para que saliera este retiro de la impunidad y la pérdida de fuero para todos. Ese es un tema muy importante. El otro tema que yo veo también ahorita que debemos de apoyar y debemos de seguir en ello es reducir el 50% del financiamiento público a los partidos políticos. Estamos en un gran momento de crisis. La gente empieza a tener, es cierto, problemas económicos, y no puede ser que haya 15,000 millones de pesos que se destinan para los partidos políticos, cuando muchos hagamos un análisis, cuál es la tarea que realizan cuando no están en procesos electorales. Esto tiene que salir, y yo convoco a los demás partidos políticos a que se sumen a la iniciativa que presentó el diputado Mario Delgado para retomar que los partidos políticos se les reduzca el financiamiento público al 50%. Ya lo habíamos presentado en diciembre de 2019, no logramos la mayoría de votos o las 2/3 partes, pero ese es un tema que está ahí pendiente, que para mí me parece muy importante. Oiga, diputado, en este tema, pues mañana es un día importante para los nuevos partidos políticos, pero el dato que tenemos a nivel local es de que un partido nuevo sabe cuánto va a ser su prerrogativa: 23,000 pesos mensuales a un partido político. Es un dato... A ver, pero espéreme, Ahmed, si me permites, con mucho afecto. Sí. A ver, ¿cómo se llama el partido? Se me fue ahorita. ¿Cómo se llama el partido? Son 5 partidos nuevos que van a ver. Bueno, a ver, recuerda cómo se destinan los apoyos, los recursos a cada partido. Es a través de una fórmula que está en función de los votos que obtienes. Una vez que ellos ya tengan la votación, entonces se podrá hacer esa fórmula, y en función de los votos que ellos obtengan, se va a dar el